En Colombia siguen existiendo 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes. ¡Que viva la gente que lucha por la tierra! Por decir lo que piensan, por organizar comunidad, por hacer escuela popular. El tal paro nacional agrario no existe. El que niega el paro, niega la madre. La huelga es en la carretera, no en las casas, abusivos. Del humo no podíamos ya pues respirar. Yo creo que abusos de la policía no ha habido. Realmente lo que hemos hecho es contener estos desmanes. Y al agricultor, también al minero y al transportador. Escucha al médico, al estudiante, junto al profesor y a cada uno en su gran labor. ¿Qué pretende entonces con su indiferencia? ¿Humillar al campo y generar violencia? Desde hace 2 meses, cuando iniciaron las protestas en el Catatumbo, Contravía advirtió sobre la ola de indignación que se levantaba en el país. A las pocas semanas, inició el paro de varios sectores y en especial de todo el campesinado en rechazo a los tratados de libre comercio. En este contexto, la renuncia del embajador en Washington, después de ser denunciado como mediador en la apropiación de miles de hectáreas a favor de transnacionales y el registro en video de abusos del SMAT en contra de manifestantes, despertaron la indignación y la solidaridad del país con la protesta campesina. En este panorama, la MANE, que agrupa un número importante de estudiantes de todo el país, anunció su solidaridad con el paro campesino y desarrolló la jornada prevista por la defensa de la educación pública. Los estudiantes estamos apoyando el paro por muchas razones. La primera, porque somos hijos o tenemos abuelos, familias campesinas, porque principalmente Tunja viene de nuestros municipios, de nuestras veredas. Segundo, porque también hacemos parte de la problemática. No es posible que hoy se consiga 2 bultos de papa en el mercado en 20.000 pesos y a nuestros campesinos les cuesta producirlos 70.000 pesos. La mayoría es papa, lo que cultivamos, y zanahoria. Pero todo está barato y nada se puede sembrar de eso porque los consumos valen pero re harto. Yo creo que ya dentro de 1 año desaparecerá esto, no sembraremos sino pamero comer nosotros. La explosión que hay hoy del campesinado son los tratados de libre comercio. Estamos a 1 año y medio de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estamos a 3 semanas de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y lo único que han hecho es acabar con el agro colombiano. Nosotros y nosotras no hablamos desde la objetividad, porque nosotros y nosotras hacemos parte del movimiento y nosotros y nosotras tenemos una definición política del lado del sector del campesinado, del lado de los trabajadores que son los que al lado de estudiantes nos hemos visto afectados por esta reforma, pero lo que estamos hablando es de hechos objetivos. Y voy a citar la palabra que me dijo ayer un campesino: todos somos de la misma mata y por eso nosotros hoy estamos protestando. Porque nosotros todos hoy somos de la misma mata. Y es que el derecho al trabajo que defienden los campesinos es tan importante como el derecho a la educación que defienden los estudiantes y que al final son parte de los derechos fundamentales que deben ser garantizados para todos los que, como dice el campesino, somos parte de la misma mata. Nosotros lo que creemos es que lo que ha intentado el gobierno Santos es generar toda una cortina de humo frente a la movilización social y popular en el último periodo, pero más grave aún, todos los sectores sociales y populares en conflicto han demostrado que el gobierno Santos es un gobierno que no cumple. Es evidente en los campesinos,
es evidente con los transportadores, ha sido evidente con FECODE que se va a ir un paro por esa razón, y es evidente con los estudiantes de la educación superior. El gobierno Santos no solamente no cumple, sino que además le sigue rindiendo tributo a las grandes multinacionales en este país. Vea, para ponerles un ejemplo con el cual nosotros hemos insistido, mientras que el gobierno dice que no es posible la gratuidad, el país anualmente se dan más de 5 billones de pesos en exenciones tributarias a las grandes multinacionales que saquean los recursos del país. Hace 2 años, la movilización de la Mesa Nacional Estudiantil MANE fue una de las más grandes que surgió en el país, debido a la inconformidad de los estudiantes con las políticas del Ministerio de Educación, frenando así la reforma de la Ley 30. Como en el 2011, esta vez los estudiantes vuelven a las calles a presentar su propuesta alternativa y a exigir que el gobierno les dé la cara. ¿Qué ha pasado desde entonces? Colombia le destina a la guerra casi 10 veces lo que le destina a la educación superior. El Ministerio de Educación hizo foros por las diferentes regiones y en los foros participaron estudiantes, profesores, trabajadores, sectores sociales, y todo el mundo le dijo: vea, ministra, primero, esa ley lo que elimina es el sentido de lo público en la educación. Segundo, la forma de ustedes aumentar cobertura es una forma para mostrar resultados de gobierno, pero no para propender porque haya un aumento real de la cobertura en términos de calidad y de desarrollo, no sé, científico, tecnológico, cultural para el país. Y tercero, la ley violenta completamente la autonomía universitaria, es decir, es una ley estructural que plantea profundizar todo lo negativo que traía la antigua Ley 30, ¿sí? Y no dejar nada de lo poco positivo que, digamos, hubo en esa ley, aunque la Ley 30 es sumamente perjudicial y lo ha sido al día de hoy para las universidades del país. La gente puede ver, por ejemplo, los estudiantes de Medicina de la Nacional que no tienen hospital universitario, los estudiantes no tienen laboratorios, no tienen infraestructura, no tienen absolutamente nada, ¿sí? Y lo que quiere profundizar el Ministerio de Educación es precisamente ese mismo modelo. ¿Y es por qué están en paro? Pues porque el gobierno ha incumplido 2 y 3 veces los compromisos que se tenían. Entonces eso pasó en el paro del 2011, hubo una gran movilización, se lograron definir luchas muy concretas, ¿sí? Además se avanzó muchísimo en la argumentación, los estudiantes defendían las ideas de una forma maravillosa, lo mismo los profes. Entonces se logró un acumulado social y político bastante importante y para algunos se logró que el presidente parara la presentación del proyecto. ¿Cuál fue el compromiso? Que se iban a generar unos espacios de diálogo y concertación para generar un nuevo proyecto de educación de la educación superior, un nuevo proyecto para la educación superior. Y pues al parecer lo que sucedió es que el gobierno siguió adelante solo, haciendo su propio proyecto de ley, habilitando algunos espacios que era más una pantomima. En este momento, como te digo, nosotros en este proceso de construcción, y precisamente porque se comprometió el gobierno nacional en generar un espacio donde todas las distintas posiciones y distintos puntos de vista pudieran tener un ambiente adecuado para, dejados de cualquier tipo de prejuicio, tener la verdadera capacidad de escucha, a ver qué es lo que el otro realmente te quería poner. Nosotros y nosotras nos hemos reunido una vez con el gobierno. Una sola vez nos reunimos y lo hicimos de forma pública, lo transmitimos pues para que todo el país lo conociera, y esa reunión la convocamos nosotros. Nosotros llamamos al gobierno a una mesa. Hicimos 7 debates públicos en todo el territorio nacional y fue con invitación directa al gobierno nacional, y entre esos debates jamás estuvo la ministra de Educación, y todos esos debates los convocamos nosotros. Durante el 2011 hicimos cerca de 5 audiencias públicas para dar el debate sobre la reforma, y a todos esos escenarios nosotros y nosotras hicimos la convocatoria, es decir, todos los escenarios de interlocución que se han dado con el gobierno los hemos convocado nosotros y nosotras.
y efectivamente esto hace parte de una política que está desempeñando fundamentalmente la ministra, donde está intentando minimizar lo que ha venido haciendo la MANE. Como tú viste, hubo una serie de reuniones como organización reconocida o como organización particular, ¿sí? No ha querido involucrarse en este último periodo ya con las dinámicas que se fueron generando a raíz de ese diálogo, manteniendo una posición, como ellos llaman, alternativa, ¿sí? Mientras todas las demás voces y grupos, agremiaciones, se han ido pegando al proceso de diálogo. La MANE está exigiendo al gobierno de Juan Manuel Santos 3 cosas. En primer lugar, que se sanee el déficit presupuestal de las universidades, que ya asciende a más de 11 billones de pesos. En segundo lugar, nos vamos a movilizar exigiéndole al gobierno un escenario de concertación para que allí se discuta la nueva ley de educación superior. Y en tercer lugar, que se convoque una mesa bipartita entre el gobierno y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil para hacer seguimiento a la problemática de derechos humanos y libertades democráticas al interior de las universidades públicas. Además, en la movilización, como se dijo anteriormente, nos vamos a vestir de ruana como un símbolo y una muestra de apoyo al paro nacional. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que no conocemos la propuesta en detalle, es decir, conocemos por los medios de comunicación y en las redes lo que ha circulado de elementos generales. Hay temas más que de acuerdo es que compartimos de preocupación, ya decíamos el tema de la financiación, el tema de la calidad, ¿sí? El tema de el bienestar universitario y la necesidad de mejorar las condiciones de formación, de investigación y demás. La importancia de garantizar un buen gobierno en las universidades, aunque hay muchas posiciones diversas sobre cómo debe ser esa estructura de gobierno de las instituciones. Creo que en términos generales, en el objetivo de tener una educación de calidad, yo creo que eso está sobre la mesa y se comparte plenamente. Llegamos nosotros a un acuerdo que cumplimos con el Gobierno Nacional, que íbamos a generar una propuesta alternativa de educación superior, propuesta que generamos en términos de política pública. Ya el país conoce la exposición de motivos de la propuesta alternativa de ley de educación superior. Y, sin embargo, el Gobierno Nacional, como nosotros también lo expresamos en una de las movilizaciones, le hizo conejo no solo al movimiento estudiantil, sino al país, a partir de 3 mecanismos. Primero, hoy la universidad colombiana está en la peor crisis de su historia. Es decir, hoy nuestras universidades se autofinancian con más del 50% de sus propios recursos. No podemos decir que las universidades públicas sigan siendo públicas en Colombia. Es decir, el Gobierno Nacional, que retiró la propuesta, le hizo conejo al país, siguió profundizando por la misma vía de la reforma de la Ley 30 al modelo de educación superior, y en ese marco hoy las universidades del país están cayendo a pedazos, como vemos con lo que está pasando con la Universidad Nacional de Colombia, con la Universidad del Atlántico. Pero es bueno a veces también decirle al país que muchas cosas buenas están pasando en la educación superior, cómo se viene avanzando en términos de calidad, cómo se viene avanzando también en términos de mejoramiento en la infraestructura, cómo se está apostando a la formación avanzada. Solamente el gobernador del Atlántico, en la última distribución de regalías, se está invirtiendo 22.000 millones de pesos en formación avanzada de sus profesores. El gobernador del departamento de Bolívar, 37.000 millones, el del Chocó lo mismo, el del Cesar. Muchos gobernadores también se están subiendo al bus de sumar a la educación superior. Y ahora se trata de poder mirar ese nuevo modelo de financiamiento en la complejidad que tiene implícita. A pesar de que el gobierno insiste en que el país va por buen camino, lo cierto es que hoy todos los sectores sociales, incluido la educación, se han unido y han salido a las calles para decir lo contrario. Bueno, en primer lugar se están uniendo al paro agrario y eso ha sido alguno de los mensajes, ¿sí? Se están sumando, digamos, a otras causas. Y por lo que hemos conocido por los medios de comunicación, que ha sido nuestra principal fuente, porque no hemos recibido ningún tipo de
de comunicación oficial de las razones que les asiste? Bueno, nosotros y nosotras hemos decidido una hoja de ruta clara en el mecanismo de la movilización, porque si algo nos ha demostrado la actual coyuntura del país es que el gobierno nacional de Juan Manuel Santos, la única salida que le deja a los sectores de la sociedad es la movilización, es decir, no hay ningún otro mecanismo que nos garantice la posibilidad de garantizar derechos, y en esa lógica hemos venido en una construcción de jornadas de movilización permanentes. El gobierno tiene una visión de educación totalmente diferente a la que proponen los estudiantes, a la que propone la MANE. Son diferencias casi que a veces irreconciliables, porque la visión del gobierno es educación empresa, la de nosotros es la de derecho fundamental, ¿sí? En la que todos podamos acceder. Entonces la pelea que estamos dando es una pelea porque el hijo del campesino pueda estudiar, porque el hijo del trabajador pueda estudiar, porque todos podamos estudiar, acceder a una educación gratuita y de calidad. Al igual que hace 2 años, el pasado jueves 28 de agosto, los estudiantes salieron a marchar con la consigna de no violencia. Muchos de ellos enfrentaron a vándalos como lo hicieron hace 2 años. Sin embargo, la marcha fue disuelta en la Plaza de Bolívar y las noticias sobre vandalismo llenaron los medios. Vamos a mantener la tranquilidad para poder registrar precisamente que es la fuerza pública. ¡Abajo la politiquería del país! ¡Abajo! ¡Que viva el paro nacional! Las principales semillas de la violencia son el miedo y la desigualdad. Ambas predominan y proliferan en Colombia por doquier. Nosotros lo dijimos en 2011 y lo volvemos a decir. En 2011 hicimos un experimento en Bogotá con la administración distrital de ese entonces y fue a hacer marchas sin ESMAD. Les dijimos, hombre, no pongan ESMAD, nosotros autorregulamos la marcha como estudiantes. Claro, es muy difícil, son más de 100.000 personas, 200.000 personas en las calles, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿sí? Y, hombre, la gente vio el resultado, es decir, no hubo ESMAD, ¿sí? No hubo disturbios, no hubo violencia. Hoy, cuando convocábamos en las diferentes movilizaciones, en el periodo en el que hemos estado convocando las diferentes movilizaciones, nos tiraron 3 noticias fundamentales. Una, de la red de sapos, que es lo que nosotros denominamos, es decir, pagarle a estudiantes y a otras personas para que incriminen a otros estudiantes. 2, lo que ha venido pasando con el Escuadrón Móvil Antidisturbios en el marco del paro agrario. Todo el mundo lo ha visto, lo ve por los videos en YouTube. Señoras de 70, 80 años golpeadas a bolillo por estos señores que son servidores públicos en las carreteras de Colombia. Y 3, todo el contexto de guerra y de violencia que se viene incentivando con este discurso antiterrorista que nos lo han metido en la universidad hasta la saciedad. Y fíjese lo paradójico, cuando hay desmanes, ¿sí?, en las marchas, todos los estudiantes somos terroristas, pero cuando pasa lo que está pasando en Boyacá, ¿sí?, solo son algunos del ESMAD los que cometen los desmanes. ¡Le dieron! ¡Le dieron! De bala. Sí, señora. Sí le digo. Ahí estamos grabando, fresco, fresco. ¿Con cuál termino de grabar? Por la ventana. Por la ventana. Sí, ahí estamos, ahí estamos. La huelga es en la carretera, no en las casas, abusivos. Del humo no podíamos ya pues respirar. Gritaban escuchaba que gritaban. Aquí hay internet para... Sí, que lo suban de una vez a YouTube. Sí. Le hice cuando ya. Estábamos la mayoría de personas que, pues en el caso mío, en el caso de mis compañeras, que somos estudiantes sin estarle haciendo mal a ninguna otra persona. Y lo primero que llegaron a hacer, y lo que están haciendo en este momento... Graba, que se la puta que no la gente. Graba.
cuerpo y graba. ¡Ambulancia, carajo! ¡Ambulancia! 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 ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Ambulancia, ey! ¡Ey, ambulancia! ¡Siéntese, siéntese! ¡Mira la Caracas, mira la Caracas! ¡Mira la Caracas! ¡Ey! Hermano, sin eso. Intendente López, perdón. Alan López. ¡Muchachos! Yo creo que lo que hay que poner en el contexto general es cuál es el Estado moderno que necesita Colombia para poder solucionar sus grandes conflictos. Primero, la solución de la paz, y resulta que ayer debilitamos la paz, porque esto terminó en la violencia. Y hoy muchos asocian y pueden asociar a que los jóvenes y todos los que queremos cambiar a Colombia y queremos la paz, de pronto sectores importantes de la opinión pública consideran que de pronto estamos amenazando el establecimiento y el statu quo. Y no es indudablemente lo que queremos. Lo que queremos es un cambio, unas reformas y unos cambios fundamentales para lo que debe ser el nuevo país que queremos construir entre todos. Fíjese el estado de la universidad pública colombiana, es decir, hay evidentemente, eso no lo puede negar nadie, un intento decidido por eliminar lo público en la universidad pública colombiana y con ello pues eliminar nuestras universidades que han sido baluarte y la posibilidad de tener un país para la inteligencia. Entonces, si no rescatamos la universidad pública colombiana, estamos absolutamente seguros de que no tenemos futuro para Colombia. El análisis que nosotros hacemos sobre la actualidad de la sociedad colombiana es que está en una crisis estructural producto de las reformas que se han venido haciendo en el último periodo. Es decir, Santos se ha encargado de profundizar el modelo neoliberal en Colombia, pero en realidad ha sido producto de los últimos gobiernos del país todo lo que ha venido sucediendo. Por ejemplo, lo único que puede explicar la explosión del agro en el país pasa fundamentalmente por la implementación de los tratados de libre comercio. Es lo único que puede explicar lo sucedido en este periodo. Y en esa lógica tenemos una preocupación muy compleja porque lo que va a venir sucediendo es que a través de que se hagan las reformas, esta crisis se va a profundizar aún más. Cada vez, y esto a diferencia de lo que dice Santos dice que no hay paro, pero resulta que todos los días se suma un sector y se suma una región al paro, lo que quiere decir efectivamente que este gobierno y de lo que se haga aquí en adelante va a seguir profundizando el modelo, va a seguir profundizando la crisis y que se preocupe aún más Santos porque se va a seguir profundizando los niveles de movilización de la sociedad colombiana. Pero infortunadamente varias de estas manifestaciones fueron infiltradas y aprovechadas por vándalos que solo quieren causar caos y destrucción y dañar los bienes públicos y privados. Por eso apoyamos la determinación del alcalde de Bogotá y de otros mandatarios locales de declarar el toque de queda en algunas zonas de la ciudad o en sus municipios para garantizar el orden público. Y he tomado decisiones para asegurar la mayor normalidad en la vida de los colombianos. Ayer mismo, anoche, ordené la militarización de Bogotá y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio o en cualquier zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados. Hoy la única posibilidad de tener un país para el desarrollo y para el progreso reside en la educación a la cual el gobierno no le presta atención. Eso no nace ahora, lo venimos diciendo desde antes inclusive de 2011, no solo con el actual déficit presupuestal y la actual crisis universitaria, sino con la propuesta alternativa de educación superior que construimos y que le presentamos al país y con la cual además le dijimos al país que la oportunidad
de tener una nueva educación era también la oportunidad de tener un país con soberanía, democracia y paz. Por eso mismo los estudiantes estamos apoyando el paro agrario, estamos apoyando a los transportadores, a los lecheros, a los paperos, porque entendemos que de cierta manera el problema de la tierra es también el problema de la educación, el problema de los derechos sociales en Colombia. Es decir, en este momento en Colombia se vive una convulsión que en últimas tiene que ver con una disputa por el presupuesto nacional, ¿sí? Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, solo el 0.5% del Producto Interno Bruto se invierte en educación superior versus un 17% de ese mismo Producto Interno Bruto que se invierte para la guerra, en un país que supuestamente está discutiendo la paz. Entonces, fíjense la paradoja, la educación, que es el principal escenario para la reconciliación, para la paz, para la soberanía y para la democracia, es decir, en últimas para la justicia social, es secundario frente a la bala.